senador de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar. Él es presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Senador Eduardo, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Eduardo, ¿me escuchas? Muy buenas tardes, senador. No, hay un problema aquí de comunicación, de contacto con el senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien, le digo, acaba de comentar, acaba de decir que el señor gobernador de Tamaulipas tendrá fuero en Tamaulipas, pero podría ser detenido en cuanto salga de territorio tamaulipeco. Senador, ya tenemos la comunicación. Eduardo, muchas gracias por tomar la llamada. Muchas gracias, Pepe, como siempre, aquí a las órdenes. Gracias, Eduardo. Pues con la inquietud que comentábamos hace un momento con el abogado Juan Velázquez, penalista, el gobernador tiene fuero en este momento, el gobernador de Tamaulipas, pero dices tú que fuera de Tamaulipas podría ser detenido si deja ese territorio porque él goza de ese beneficio que le otorga la Constitución local dentro del Pacto Federal, pero no así en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hubo una solicitud en la Cámara de Diputados para pedirle al Congreso local una declaración vinculatoria para que procediera a desaforar al gobernador de Tamaulipas. El Congreso del Estado determina no desaforarlo. El tema, digamos, de desafuero queda concluido en esa sesión que ellos llevaron a cabo. Aquí el debate es que van hacia la Suprema Corte de Justicia y solicitan vía jurisdiccional que existe una controversia, y las controversias constitucionales se dan a partir de que hay invasión de esferas. Lo que resuelve el ministro Gustavo Alcántara Carrancá es que no hubo tal invasión. Se respeta las facultades del Congreso local de Tamaulipas en su entidad federativa y considera que de existir delitos que lo persigan, y esa es la parte, digamos, de un segundo debate, tendría que ser juzgado a partir de que termine su periodo como gobernador. En octubre de 2022. Sin embargo, existe un juicio en la Cámara de Diputados que para efectos federales, el gobernador, si tiene un delito de carácter federal, puede la Fiscalía General de la República solicitar a través de la acción penal la orden de aprehensión, y sí podrían ejecutarla. En el caso del Congreso local no hubo lugar a su desafuero. Entonces son dos temas, aquí no son dos doble fuero. Un tema es el debate que se da en la Corte, más bien la resolución que se da en la Corte, que no hubo invasión y que no existe una controversia constitucional. Y el segundo es si la Fiscalía tiene o no facultades de detener al gobernador. Hoy lo que tenemos en medio de la opinión pública es que sí existe una orden de aprehensión, y desde mi punto de vista jurídico y en el derecho procesal constitucional es procedente, porque para la Federación ya ha dejado ya tiene un delito que está perseguido. Por cierto, muchos de ellos son delitos graves. Sí, estamos hablando del delito de delincuencia, estamos hablando de los delitos de delincuencia organizada, que es un delito grave, y el delito sí, según el 19 constitucional, sí. Claro, y el de lavado de dinero, que no es un delito grave. En el caso de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, se debe proceder conforme a derecho. El fuero no es un privilegio, el fuero es una protección de derechos para el servidor público pueda desempeñar su cargo, pero no es una tarjeta de impunidad. Entonces sí puede ser detenido el gobernador de Tamaulipas. Puede ser detenido. Por los delitos que del Fuero Federal. Que son de carácter federal. El delito de delincuencia organizada y el llamado lavado de dinero, que es el uso de recursos de procedencia ilícita. Los que son de delito federal puede procederse.
Correcto, a pesar de que la Cámara de Diputados Federal lo sometió a juicio y declaró que procede el desafuero, que procede el desafuero por el delito, solamente por el delito de evasión fiscal equiparada. El delito de evasión fiscal no está considerado como un delito grave. Correcto. No está dentro del catálogo del artículo 19 constitucional. Ahora, esto complica la situación, podría llegar a crear una crisis constitucional entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo de Tamaulipas. Podría verse el Senado de la República, donde tú eres el presidente en este momento de la Comisión Permanente y presidente de la Cámara de Senadores. ¿Podría convocarse a una controversia para desaparecer los poderes ante esta rebelión en Tamaulipas? Yo no comparto el hecho de que tendría que evaluar el Senado una desaparición de poderes, porque entonces estaríamos hablando que tanto el presidente del Congreso local de Tamaulipas como la mayoría de sus integrantes de diputados tengan alguna sujeción a proceso penal, y más aún, los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas tendrían que estar también vinculados a un delito. Entonces habría un vacío tanto físico como un vacío legal de poderes, cosa que en este momento no se cumple la hipótesis jurídica. Bueno, entonces, en conclusión, finalmente, senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión Permanente, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, a pesar de tener fuero, podría ser detenido por la presunta comisión de delitos de orden federal. Es correcto, don Pepe. Pues muchísimas gracias, gracias por este comentario y estaremos muy atentos. Vaya asunto, han alegado que se trata de una persecución política. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo no quisiera enmarcarlo en una persecución política. Sería muy grave para el país utilizar las herramientas del Estado mexicano que tiene para perseguir a quienes piensan diferente. Sería gravísimo para México. Yo no comparto una visión de esa naturaleza, pero si existe un delito y se tiene que perseguir, que se aplique la ley sin sesgo y sin fobias partidistas. El Congreso de Tamaulipas mantiene indebidamente en el cargo al gobernador. Perdón, Pepe, no escuché, ¿mantiene qué? ¿Mantiene indebidamente al gobernador en el cargo? El Congreso de Tamaulipas solamente no acató una declaración vinculatoria que le emite la Cámara de Diputados Federal. Ellos están en su derecho de otorgarle o no el beneficio del fuero, o en este caso se le retira y se le desafuera constitucionalmente dentro de su legislatura local. Pues están en sus facultades. Gracias, senador, gracias, Eduardo, por tomarnos la llamada. Gracias, buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.